Buenos días. Bien, gracias primero de todo a Viamanos y a los organizadores de este evento que he conocido un poco desde el principio, he tenido el privilegio de conocer un poco el diseño y la proyección de este acto de hoy desde el principio y quiero felicitarles por el entusiasmo, la confianza y el coraje que han mostrado para hacer algo que no habíamos hecho nunca antes, y es intentar sentarnos un poco juntos un día, la gente que venimos de diferentes ámbitos, para discutir un poco qué es eso de trabajar en el voluntariado, ¿no? Yo voy a empezar por decir que no voy a proyectar nada. Me han preguntado si voy a proyectar algo e intentaré proyectar algo de mi experiencia, pero sí que quisiera decir que el título de mi charla, cuando me preguntó, habéis oído que estoy en el grupo de trabajo de espiritualidad, la SECPAL, eso es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, o sea, los profesionales que nos encargamos de trabajar en esta época donde normalmente los médicos dicen que no hay nada más que hacer. Y nosotros es cuando empezamos a hacer cosas, pues eso, cuidar a la gente al final de la vida, me ha llevado y aprovecho para, después de agradecer a Viamanos, agradecer a mis pacientes lo que me han enseñado durante estos 40 años que he trabajado como médico y especialmente los últimos 15 en este ámbito. Porque si algo de lo que digo os puede gustar o conmover o interesar es porque ellos me lo han enseñado. Y, por lo tanto, gracias a mis pacientes y a la experiencia que he podido aprender de ellos. También deciros que, aunque cuando me dijo, me invitaron a hablar y me plantearon la posibilidad de que el título de mi tema fuera la espiritualidad en el voluntariado, dije, bueno, esto es muy pretencioso, yo no me atrevo a hablar así, pero sí que creo que busqué un título que se adaptara un poco más a lo que os quería decir, ¿no? Y era voluntariado, profesión y vocación, el ejercicio de la compasión. Y bueno, como hablábamos con Berta Meneses hace un momento, qué difícil es, después de oír el doctor Carvajal, subir aquí a hacer algo, ¿no? Y he dicho, bueno, es que él es como una catarata que nos ha inundado, y dice, lo ha dicho todo. Y digo, sí, pero ahora habrá que ver si cogemos algún trocito de lo que él ha dicho y lo ponemos de otra forma para parecer que decimos algo interesante, ¿no? Gracias, doctor Carvajal, por ese torrente de sabiduría que hemos compartido contigo. Yo lo que quería era hacer esa reflexión sobre... De voluntariado no hablaré mucho, porque todos ya sabéis lo que es voluntariado. También Temo Català ha hecho una exposición brillante y simpática y empática. Yo sí que os diría un poco que hablaré de profesión, de vocación y de compasión. Y después intentaré ver cómo eso realmente es lo que nos vincula a todos. Mirad, de alguna manera yo no tengo autoridad para estar aquí arriba si no soy voluntario, pero sí que me siento autorizado porque he ejercido mi profesión con vocación y esto es de alguna manera una cierta forma de voluntariado. Quiero reivindicar con estas primeras palabras que cuando tú vas a una oficina de una agencia o de una administración o vas a un hospital o vas a una escuela, vas a cualquier sitio, te encuentras una persona. Y esa persona puede trabajar desde una ética de mínimos. Esto a mí no me toca, para eso no me pagan, hasta aquí llego. Y eso es lo exigible y se puede trabajar así. O podéis encontraros con gente que además de hacer aquello por lo que cobra, está haciendo algo con un plus de dedicación, de interés, de ilusión, de ganas. Y os trata como personas, os reconoce como personas y os ayuda en aquel procedimiento. Mirad, esto yo creo que es lo que hay detrás de toda la actitud de voluntariado. Es decir, también hay muchos profesionales que cada día estamos trabajando desde nuestra profesión, dando esa parte de nuestra actitud, de nuestro acompañamiento, de nuestra gratitud, de nuestra generosidad, digamos, de una manera con la misma actitud que tenemos los voluntarios. Entonces, quería reflexionar un poco sobre estos conceptos. Mirad, lo de profesión, de entrada, hoy en día podemos entender qué profesión, todos tenemos una profesión, yo hago de esto, yo hago de otro. Mirad, originalmente había oficios y profesiones, y los oficios no eran lo mismo que las profesiones. El oficio podía ser carpintero, herrero, albañil, en fin, cualquier cosa, ¿no? Las profesiones venían de profesar, es decir, ejercerla con fe y en beneficio de los demás. Las profesiones básicamente eran tres. Eran las de maestro, eran las de sacerdote
y eran las de médico. Después se añadió también la de militar un poco más tarde, y esas profesiones eran gente que trabajaba desde su vocación. Luego hablaremos también desde esta perspectiva. Y la profesión, fijaros esas tres que tienen, bueno, 3 o 4 según las épocas, el maestro, el juez, el médico y el sacerdote, trabajan para la comunidad por encima de su interés personal, intentando que el tejido social sea coherente y que funcione bien. Y está desde la educación, o sea, las partes más importantes de nuestra vida, lo que regula nuestra vida, que son las leyes, la formación de nuestros jóvenes, la salud y mi relación con Dios, con lo trascendente, eran lo que eran las profesiones. Mirad, y para profesar, luego de ahí vienen los colegios profesionales. Eso es cultura básica que aprovecho para comentarlo porque muchas veces se ha perdido. Es decir, los colegios profesionales, el colegio de médicos, eran los colegios que daban licencia. Daban licencia, es decir, formaban licenciados. El licenciado en medicina es alguien que tiene una licencia para ejercer de eso porque se ha formado y ha demostrado que es capaz, que es competente y que es compasivo para poder ejercer esta profesión. Hoy en día ya esto sabéis que realmente es muy poco, esta visión ni siquiera los propios médicos jóvenes con los que yo ahora doy clase ni siquiera la recuerdan, ¿no? Pero en la raíz era esa, y eso lo he querido recordar, porque hay otro concepto que es el de vocación. Puede sonar muy extraño y en este contexto, digamos, tan materialista en el que nos movemos de la sociedad actual, es poco frecuente hablar de este modo, pero yo, como ya he perdido la vergüenza y no me importa que digan de mí lo que crean, porque este está en la cabeza de los demás, no está en mí, pues yo quiero reivindicar que hay una palabra preciosa, que es esa de vocación. Vocación viene de vox, es una palabra, es la palabra que tiene que ser dicha. Como decía el doctor Carvajal, cada uno de nosotros somos una nota única en el universo, que tiene que ser expresada. Si tú no ejerces aquello que has venido a hacer, el universo se queda en silencio por un momento, porque falta tu nota, aquello que tú puedes aportar, lo que tú eres. Y esto, cada uno de nosotros tenemos. Esta voz viene de llamada, respuesta a una llamada a la que yo me siento para hacer algo. Aunque haya vocaciones específicas, como la de, o sea, yo creo que si alguien siente que tiene un corazón de médico, tiene que luchar para conseguir serlo. Si alguien tiene un corazón que siente que es llamado a ejercer el sacerdocio o cualquier profesión, está muy bien. Pero yo creo que además, como seres humanos, y aprovechando algunas de las cosas que ha dicho el doctor Carvajal también y también Catalá, intentaré reflexionar un poco de cómo nuestra vocación compartida es la de pertenencia, es la de sentirnos formar parte de este nosotros que todos somos ya, aunque nuestra individualidad nos hace olvidar muchas veces que pertenecemos a esta familia que se llama la humanidad. Y esa vocación es la que ejercemos cuando entramos en contacto con el que sufre, con el que nos necesita o con el que está con problemas. Yo creo que he improvisado algunas notas, pero más que nada intentaré construir un poco a partir de lo que he oído antes para darle un poco de consistencia y contenido a lo que quería decir. Es decir, la vocación está definida como la inclinación a una carrera, a una profesión, pero es una inspiración, dice, según el diccionario de tal, es una respuesta a una llamada, o también desde el punto de vista religioso, es la inspiración con que Dios llama a algún estado, ¿no? Realmente se construye de forma permanente y es la respuesta a esta llamada, a esta intuición que que os hace sentir que os veis dedicaros a hacer esto. Yo creo que cuando tú entras en coherencia, me ha gustado también el que nos recordara el concepto de coherencia cardíaca y coherencia mental. Es decir, cuando yo entro en coherencia con mi propia intuición y mi corazón me dice que yo tengo que hacer esto, aunque mi padre me diga que tengo que hacer lo otro, y yo rompo con este esquema que me impone un sistema para ser coherente con eso y hago aquello que he venido a hacer, aunque me cueste un poco alguna discusión, voy a estar más en armonía conmigo mismo. Y esa coherencia personal entre lo que yo pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, eso me hace estar de una pieza. Esto es lo que soy y eso es lo que yo llevo cuando voy al encuentro del otro. Quiere decir que está muy bien que recordemos
que empezar a amarse uno mismo. Me gustaba mucho que lo ha repetido también Tomeu Català y también el profesor Carvajal. Es decir, yo recuerdo que una vez que estuve en un seminario he tenido mucha curiosidad para aprender qué era esto de morirse, cómo iba, y la verdad es que los que lo tienen bastante bien organizado desde el punto de vista pedagógico son los budistas. Entonces, una vez estuve en un seminario con Sogyal Rinpoche, que es un maestro tibetano, que es el que enseña estas cosas de cómo va esto de morirse. Y entonces recuerdo que él, en este encuentro, dijo una cosa que me llamó la atención, me conmovió un poco, pero tuve que aceptarlo. Me dijo, este mensaje de Jesús de Nazaret, amar al prójimo como a ti mismo, es de una extraordinaria sabiduría. Esto es realmente el núcleo de todas las religiones, de todas las tradiciones de sabiduría. Esa frase contiene todo lo que se puede decir. Y luego añadió, pero cuando yo veo a los cristianos cómo se aman a sí mismos, me quedo muy preocupado por su prójimo. Claro, me tuve que envainar porque, claro, yo no soy budista, soy cristiano, pero dije, tiene razón, porque, claro, cuando nos han inculcado la culpa, el pecado, el infierno, entonces, claro, tengo que hacerlo bien, no. Entonces, yo la verdad que me borré de esto una temporada hasta que encontré que necesitaba volver a conectar, pero conectar por donde tocaba. Y me conecté cuando descubrí que si tengo una intuición y Dios me ha dado una vocación, básicamente lo que espera de nosotros, esa energía que nos pervade, nos invade y nos pervive y nos hace vivir, es que seamos felices. Nuestra máxima vocación es la felicidad. Y eso es un universal humano. Nos pertenece a todos por el hecho de ser personas. O sea, nosotros tenemos un anhelo inagotable de plenitud, de felicidad. Y la buscamos a veces por sitios equivocados. Nos podemos meter en la droga pensando que ese momento, aparentemente, este estado modificado de conciencia que se organiza durante un rato después de haber probado algo, pues es lo que estás buscando. Y te has equivocado, te has metido en un carril equivocado. Pero otro de los conceptos que me ha gustado también, y que yo le pongo otras palabras, es decir, nosotros como seres humanos, todos tenemos, aparte de este anhelo inagotable de felicidad, un profundo valor, un valor inmenso. Eso lo llamamos nuestra dignidad. Nosotros tenemos dignidad por hecho de ser personas. Esto nos hace profundamente iguales, aunque todos somos diferentes. Fijaros, y lo que decía antes también Tomeu Català, la dignidad es la misma, la de este drogadicto, que la del Papa. No tiene más dignidad uno que otro. Las características personales son diferentes, las circunstancias son diferentes, pero cuando nos reconocemos en nuestra propia dignidad como seres únicos y además merecedores de respeto, entonces nos podemos acercar unos a otros independientemente de la apariencia externa de nuestra carcasa, de nuestra situación concreta. Entonces, yo creo que ejercer la vocación, básicamente la vocación que tenemos todos es la de ser felices. Entonces, creo que en la búsqueda de felicidad algunas pistas hay por ahí de cómo puede ser eso, ¿no? Yo recuerdo en Sombo, ¿no? hay una imagen, hay un poema precioso de Rabindranath Tagore que seguramente todos conocéis y ahora no hago más que repetir, ¿no? Dice, dormía y soñaba que la vida no era sino alegría. Desperté y me di cuenta que la vida no era sino servicio. Serví y descubrí que en el servicio estaba la alegría. Sé tú. O sea, en esa búsqueda de la felicidad, cuando yo la busco en mí, yo me conmigo, y me creo que yo tengo que ser yo el centro del universo, y me busco cada vez más dinero, más poder, más tal, al final puedo acabar siendo famoso, como el Bárcenas o como este otro señor, el Dangarín. Pero claro, eso es una búsqueda de la felicidad bastante equivocada. Cuando yo, en lugar de buscar esa felicidad solamente en mí, me doy cuenta de que en el servicio está la alegría, y me pongo a servir, descubro una manera muy, muy profunda de conectar conmigo y con los demás. Esa es la esencia de nuestra actitud de servicio y de la vocación de ayuda. Mirad, yo quisiera hablar ahora un poco de la vocación como llamada, de la profesión como ejercicio de esta llamada.
Pero me gustaría hablar un poco también de la compasión. Mirad, esta es una palabra que tiene muy mala prensa en general en los entornos de los que yo me muevo, que son entornos académicos, científicos, de profesionales, y tengo que decir a la gente cuando empiezo a hablar de compasión, digo, que levanten la mano todos aquellos que esto les suena a lástima, a pobrecito, o a monja, o a cera, a iglesia, porque hay mucha... Entonces, levantan la mano unos cuantos, digo, no, venga, unos cuantos más, que estáis muchos más aquí, seguro, venga, ser valientes. Y levantan la mano mucha gente, porque esta palabra en algunos entornos sigue sonando muy rara. Y yo digo, vale, yo también pensaba como vosotros, pensaba que eso de la compasión me olía un poco así, ¿no? Y es porque confundía la lástima con la compasión. Y mirad, cuando yo me acerco al sufrimiento del otro, desde mi miedo, lo que tengo es lástima. Y me protejo. Me da miedo, o sea, yo tengo miedo, veo que tú estás sufriendo, que tú estás mal, no me gusta, y entonces intento evitar el contacto y me aíslo. Y entonces digo, pobrecito, qué suerte tengo, que a mí no me pasa, qué jodido que estás. Y eso se llama paternalismo, se llama lástima. No tiene nada que ver con esa otra actitud, que es la de conmoverse ante el sufrimiento del otro. Hay una palabra que una vez a un amigo mío, que le pregunté exactamente cómo era eso, cómo lo explicaba la Biblia, esos momentos en los que Jesús se conmovía por el sufrimiento de los demás, porque básicamente la compasión es la empatía en acción, o sea, es percibir el mundo interior del otro, darse cuenta de lo que el otro no está bien y actuar en beneficio. Hay un punto de acción para ayudar al otro a sacar al otro de su malestar. Y le pregunté a Teodoro Suau, este amigo mío que conoce muy bien esos escritos, digo, ¿cómo se llama esto que sentía Jesús en este momento? Dice, hay una palabra muy interesante que se llama splagnetsomai. Es decir, las entrañas se le revuelven. Es decir, es una conmoción interna, porque veo a alguien que es de la misma condición que yo, que es un ser humano, de la misma dignidad, que está en la cuneta y está tirado, y me conmuevo tanto que me muevo para actuar en beneficio suyo. Fijaros que la compasión, el ejercicio de compasión tiene sus riesgos, tiene sus problemas, y voy a entretenerme un poquito en la anatomía de la compasión y para compartir algunos aspectos de los que hemos ido aprendiendo mientras estamos trabajando con el sufrimiento en la gente que se nos está yendo a un sitio mejor que aquí, seguramente, ¿no? O sea, que no es que lo diga porque esto del final de la vida me hace mucha gracia. Los americanos han inventado el concepto de end of life care, o sea, el cuidado al final de la vida. Y digo, mira que son presuntuosos, la vida no se acaba, chavales, ¿qué es eso? Pero bueno, volviendo al tema. La compasión, para hacer un poco de anatomía de esto, quiere decir que hay que empezar por decir que, como hemos dicho antes, las emociones existen, hay que reconocerlas, son los colores de nuestra vida, las positivas nos atraen y las negativas nos hacen huir de aquello que no nos gusta. Y otra cosa que antes también se ha insinuado, ese concepto de wifi neuronal que antes decía Carabajal, es decir, nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado. Mis arterias, mis venas, circula mi sangre y la vuestra por las vuestras. Pero nuestro sistema nervioso está abierto. Hay una parte de nuestro sistema nervioso que está completamente abierto a los demás. Y esta apertura, que hoy le hemos puesto nombre y conocemos cómo se llama, el sistema de neuronas espejo, porque se llaman así además, descubierto por Risolati en la Universidad de Parma el año 96, tampoco hace tantos años, no hace ni 20 años, que sabemos que tenemos una parte de nuestro cerebro abierto, este wifi neuronal, es muy importante, muy interesante conocer. Fijaros cómo nuestro cerebro, estamos entendiendo cómo funciona esto, está abierto para conocer el mundo interior del otro. ¿Y esto ocurre en todas las especies? Pues no. En los reptiles no funciona así. Sabéis que los cocodrilos cuando nacen, el 80% de ellos no llegan a adultos, porque son devorados por un animal mayor. Pero es que el 80% de los que devoran a los cocodrilos bebés son otros cocodrilos adultos, porque tienen un cerebro reptiliano y no tienen la parte de la estructura donde están las emociones. Ellos no tienen percepción de que se están comiendo uno de los suyos. Los mamíferos nacemos de otra manera. No se pone un huevo y se va a la madre y ya te arreglarás, sino que hay una necesidad biológica
de que la madre, al mirar al bebé, entienda si tiene frío, si tiene hambre, si tiene miedo, si está asustado, si tiene sueño. O sea, la exploración del mundo interior, si no, no viviríamos. Pero ese wifi neuronal que está abierto para entender cómo funciona el otro, esa es la base de la empatía, quiero decir que está más despierto en las mujeres que en los hombres, lo siento, es así. Sabéis porque ellas se dan cuenta de muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, porque tienen mucho más neuronas espejo, porque además estas neuronas espejo están más desarrolladas a través de la oxitocina, que es la hormona que se desarrolla sobre todo durante el embarazo y el parto. En fin, hay algunas razones biológicas que hacen que las mujeres estén más abiertas y más atentas y probablemente también pueda explicar un poco por qué son más sensibles y más compasivas. Quiero decir que la ventaja de cómo funcionamos en este sentido es que podemos estar abiertos a percibir el mundo interior del otro, pero esto no es fundamental, pero no es suficiente para después actuar en beneficio de esta persona. O sea, yo me puedo dar cuenta de lo mal que estás, pero decir, menudo marrón, pues ahí te quedas y me voy. O sea, el actuar, la compasión tiene un plus y es la percepción de tu malestar, pero además mis ganas de ayudarte, mi solidaridad con lo que tú eres, mi sentido de pertenencia a la especie es mucho mayor que el miedo que me da esto que me estás enseñando. Porque ahora mismo tú estás viejo, ulcerado, maloliente y me dan ganas de huir de aquí. Eso es Claro, cuando un médico tiene que abrir un absceso, os aseguro que cuando sale el pus huele muy mal. Si tú te quedas solamente en la superficie y no te das cuenta del beneficio que supone para el otro el que tú aguantes un poquito de mal olor porque le estás haciendo un beneficio extraordinario a la otra persona, te irías. Por tanto, hay que regular tu propia emoción. Estoy diciendo con eso que tengo que percibir el mundo interior del otro, darme cuenta de su tristeza, su enfado, su rabia, su malestar, regular eso en mí, o sea, darme cuenta de que esto es verdad, pero además de esto hay alguien que me necesita, alguien que está sufriendo, alguien que puede que en este momento me esté insultando o esté llorando, cosa que a mí no me gusta escuchar. Pero por encima de la primera impresión que me produce esto, yo puedo regular mi emoción, contener este impacto que me produce y ser capaz de estar allí aportando mi presencia. Y eso es algo muy importante. Ese concepto de presencia también os lo quiero aportar como algo que recientemente los estudios de psicología avanzada en estos últimos años están hablando del concepto de presencia terapéutica de una forma sistemática. O sea, se sabe que en la relación de ayuda, cuando tú te acercas a ayudar a otro, ese es un diálogo de presencias. Y la calidad de la presencia que tú aportas cuando te acercas a alguien depende fundamentalmente de tu armonía interior, de lo que tú eres, no de lo que dices. Ya se ha dicho que lo que dices es un 10% y cómo te mueves, todas estas cosas, pero básicamente es lo que tú eres. Y lo que tú eres, tengo buenas noticias, se mejora a medida que te vas cultivando. La calidad de la presencia se puede cultivar, porque ¿de dónde viene la compasión? ¿La tengo yo en mí? Dice Martin Buber, el espíritu no está en mí, no está en el yo, está entre yo y tú. No es como la sangre que circula por mis venas, sino como el aire que respiramos los dos. Cuando alguien se acerca a otro, uno sufre y el otro se acerca para ayudarle, la textura de ese momento es completamente extraordinaria. ¿Sabéis de qué os estoy hablando? Os estoy hablando de eso que sentís cuando en un momento dado os acercáis, superáis vuestro miedo y vuestras resistencias, vuestras ganas de estar allí son superiores, vuestra compasión os conmueve lo mal que está, reguláis esto para que no os afecte y estáis ahí dando vuestra presencia. Esa calidad de esa presencia es lo que puede cambiar el momento. ¿Y dónde viene vuestra compasión? Pues fijaros, hay una fuente inmensa, disponible. Me vuelvo a agarrar a las palabras de Carvajal. El universo básicamente está hecho de amor. Y entonces vosotros lo tenéis a vuestra disposición. Simplemente que normalmente no lo captamos porque estamos inmersos en el
en otro ámbito, no estamos disponibles. Pero fijaros, es como si tuvierais una antena parabólica donde podéis captar toda esa energía compasiva que está a vuestra disposición para llevarla a la cabecera de la cama del enfermo o en la escuela o en donde haga falta. Pero en esa antena parabólica, la mayoría de nosotros, yo mismo, muchos días, tenemos colgados allí los pantalones, los jerseys, o sea, todo tapado, aquello de cosas que estamos tan ocupados en las cosas de aquí y de allá que no nos hemos parado a limpiar eso, a hacer silencio, a parar y a nutrirnos de esta presencia que es la que luego llevas contigo cuando te acercas en el momento de al lado que sufre. Mirad, yo sé que no estoy en un auditorio normal, sois personas seleccionadas, por lo tanto no me importa que seguro que estas cosas que os digo no suenan raro, pero cuando hay algunos estudios que cogen gente de mi edad y además de 60, que llevan muchos años trabajando con el sufrimiento, les preguntan, oiga, ¿cómo es posible que alguien tan viejo y tan pendejo siga todavía tan contento y tan alegre y disfrute tanto viendo tanto sufrimiento, muerte, desastre, desgracia a su alrededor? ¿Cuál es su secreto? Entonces, ¿quiere que se lo diga? Pues mire, yo antes de entrar en una habitación de un enfermo, que sé que voy a encontrar algo muy difícil, muy complicado, voy a lavarme las manos y mientras me lavo las manos digo que el universo ponga en mí la presencia, la actitud y las palabras para que ahora mismo a esta gente que está sufriendo tanto les pueda dar el consuelo, los silencios, las palabras que ellos necesiten para ser útil, para que ellos estén bien. O sea, hago una invocación y pido ayuda, porque esto me supera, es muy grande esto que está pasando aquí. Yo solo no puedo, necesito esa ayuda y la invoco. Y luego la siento que la tengo, se produce algo ahí mientras estoy, y cuando luego el otro me dice, muchas gracias, ha sido usted de gran ayuda, y yo lo que hago es acordarme de dónde me viene. Yo le llamo esto hacer desvío de llamada. Porque si te dicen, qué bueno es usted, doctor Benito, y yo digo, hombre, pues sí, la verdad que no soy malo, ¿no? Pues ya la has pifiado. Es decir, vamos a ver, si yo me estoy aquí y estoy sirviendo de enlace, y luego las gracias son también desvío de llamada, pero sea cosa que te creas alguna cosa. Y eso me lo enseñó una paciente hace muchos años. Yo todavía como oncólogo iba a ver, a veces me conmovía la situación de la gente, iba a ver una señora que ya no podía venir a verme al hospital y yo todavía no hacía paliativos, pero yo fui a verla a su casa un par de veces y era una peluquera que vivía en las viviendas Virgen de Lluc, aquí en el Vivero, sabéis que es una zona bastante humilde hace bastantes años, y aquella mujer un día me dijo, esto que hace usted conmigo yo lo he leído en un libro y se lo voy a regalar. Digo, bien. Y entonces me regaló un libro que era de editorial mexicana, 1946, de Paracelso. Paracelso es un médico del siglo XVI, un alquimista, alguien, en fin, muy peculiar. Y dice, mire, en esta página pone algo, yo ahora no voy a decir exactamente las palabras porque no las tengo, ¿no? Pero decía algo así como, el médico está entre Dios y el sufrimiento. Cuando el corazón del médico es limpio, la misericordia de Dios puede llegar al enfermo. Si el corazón está interesado en el dinero, en el prestigio, en el poder, está contaminado, no permite pasar esa misericordia y el enfermo pierde esa posibilidad. Yo os lo cuento porque las palabras eran mucho más bonitas y está ahí una descripción preciosa de Paracelso del siglo XVI diciendo, básicamente, la función del que ayuda al otro es hacer de puente entre esta energía cósmica, amorosa, que a todos... ¿Por qué? ¿Cómo puedes hacer de puente? Pues básicamente yo creo que el trabajo del que hace de voluntario, del que se acerca a ayudar a otro, tiene que reconocer tres aspectos fundamentales que me parece he hecho un poco una reflexión para aportar algo, porque cuando he visto el panel de ponentes digo, yo no sé qué voy a decir aquí con gente tan buena. Pero decir, mira, quisiera aportar una cosa y es que todos como seres humanos tenemos tres cosas fundamentales para enmarcar todo el tema del voluntariado. Tenemos nuestra propia dignidad, que es lo que he dicho antes. Nuestra dignidad es la fuente de nuestro respeto, es decir, cualquiera de nosotros tiene la misma categoría delante del universo y eso merece mucho respeto, pero al mismo tiempo, como dice San Pablo, somos tesoros en vasijas de barro
Y me parece una metáfora preciosa, porque al mismo tiempo que dice, sois tesoros, tenéis un valor inmenso, sois únicos del universo, pero cuidado, recordad que sois frágiles, sois vulnerables. La otra condición, además de la dignidad de tu inmensa categoría como ser humano, es que eres frágil, eres vulnerable. Y todos nosotros hemos pasado y vamos a seguir pasando épocas, temporadas y procesos por los que vamos a sentirnos poca cosa, cansados, rotos. Para reconocer mi valor y mi tesoro y mi dignidad en mitad de mi fragmentación y mi dolor, y me va a ayudar a sentirme parte de esa comunidad de nuevo, y me va a reconstruir desde una actitud de acogida, de amor, básicamente, de reconocimiento. Mirad, cuando tú te acercas a alguien, tu mirada tiene que ser de más allá de sus apariencias, de su aspecto, de su comportamiento, de el inmenso tesoro que hay detrás de aquellos ojos que tú puedes conectar con ello y de recordarle quién es cuando tú estás entero, cuando tú estás bien, cuando tú estás íntegro y coherente y estás apoyado en esa energía que te está ayudando a sentir que formas parte de eso que le está intentando ayudar. Esa persona se puede ver en tus ojos, se puede reconocer. Me ha encantado esta historia de este vagabundo del parque que por primera vez le miraron y se sintió persona. Cuando una persona mira con ternura a otra y le dedica, le recuerda, le pone estas neuronas de espejo, dice, mira, tú no eres un vagabundo, tú eres un rey, eres un príncipe que te has equivocado, vámonos. Y efectivamente, ese reconocimiento es el que sana. Pero esa conexión de sanación es muy interesante porque básicamente hoy en día en los tratados terapéuticos estamos descubriendo esos conceptos como el de hospitalidad, acogida, presencia, compasión, como herramientas terapéuticas fundamentales en el acompañamiento de las personas en su fragilidad y su dependencia. Porque hay un proceso que es el proceso de sanación, es decir, la gente puede pasar de estar fragmentada, rota, destruida, al ser reconocida, al ser valorada, al ser respetada en su dignidad. Esa persona se puede reconstruir y se puede sanar. Y fijaros que cuando se reconstruye adquiere un nivel de conciencia que está por encima del que tenía antes. Y cuando ha pasado, ha trascendido, o sea, es decir, atravesar y ascender ese nivel de donde estaba y se encuentra en este otro nivel, ha sanado, se ha encontrado con una dimensión de sí mismo que antes ni siquiera tenía. Y es capaz de hacer de monitor de otros. Esa es la historia del sanador herido. ¿Quiénes son las mejores personas para cuidar a los demás? Mirad, los clubs de mujeres más tectonizadas, mujeres que han quitado el pecho, se están ayudando unas a otras a cómo llevar el problema cuando se ha quitado el pecho. Los alcohólicos anónimos son la mejor garantía de son los que, porque cuando te miran a los ojos y te dicen, entiendo lo que te está pasando, y tú le miras y le ves, y él ya ha pasado por aquí y lo ha superado, dices, efectivamente, tú lo entiendes. Esa es la fuerza de lo que está herido. Hay una metáfora en la mitología griega, que supongo que conocéis algunos, es la metáfora de Quirón. Quirón era centauro. Ya sabéis los dioses griegos como eran, ¿no? Pues Zeus se enamoraba de una señora y se quería acostar con ella, se disfrazaba, venía en forma de caballo, al final nació un centauro. Bueno, una historia de eso así. Bueno, pero la historia del centauro Quirón es que era un dios, era eterno, pero en una lucha, en una pelea, le dio una flecha empozoñada del veneno de la hidra. Bueno, finalmente tenía una herida eterna, con un dolorosísima, que no podía de ninguna manera curar, pero tampoco se moría porque era eterno. Entonces ya me tiene un dilema impresionante. Alguien que está sufriendo eternamente, una herida que está empozoñada con un veneno que tampoco se puede dar. Y entonces, ¿qué hizo Quirón? Pues empezar a intentar estudiar cómo podía quitarse aquel dolor tan terrible de la herida que tenía en su muslo. Entonces empezó a estudiar botánica, empezó a estudiar los vientos, los aires y las aguas, lo que había en el tiempo, cómo se podía curar. Y llegó a un conocimiento extraordinario, pero no había manera de quitarse
hasta que, claro, se había hecho famoso de lo mucho que sabía sobre cómo curar enfermedades. Y se le acercaron, la gente se acercaba para que les aconsejara. Y entonces Quirón empezó a decir, bueno, tú tienes esto, ponte esta pomada, ponte esto, ponte lo otro, y va ayudando. Y, milagro, descubrió que cuando ayudaba a otro, el otro se iba bien, pero a él se le aliviaba su dolor. Esa es la metáfora mitológica del sanador herido. O sea, el que tiene una herida, cuando la ha elaborado y la ha trascendido, ha entendido su sentido y la ha superado, puede ser un excelente maestro. Cuando alguien está en plena herida, como decía antes Tomeu Català, no tiene que ir a resolver su herida intentando ayudar a los demás, tiene que curarse la suya. Pero cuando la tiene curada, tiene un potencial extraordinario que no tenía antes. Y entonces puede darle un sentido a esta herida. Fijaros que nosotros en la asociación DIME, de voluntarios que hacen acompañamiento a los pacientes en las unidades de cuidados paliativos, tenemos muchas peticiones de gente que quiere ser voluntario porque acaba de fallecer alguien próximo, ha vivido la experiencia de haber sido muy ayudado por los equipos y de repente pues piensa que esto es algo que él también quiere hacer. Lo primero que les decimos es, vete y dentro de 2 años ya vendrás y hablaremos. No queremos a nadie en duelo que intente resolver su duelo mientras está en duelo. Primero haces esto y después hablaremos. Si tienes ganas vuelves y luego te haremos un examen, veremos si realmente tienes condiciones y luego te haremos una formación y luego podrás ser voluntario. Pero el sanador herido está muy bien, pero las heridas se tienen que curar. También lo digo porque esa capacidad de ayuda, esa capacidad de entrar en el mundo interior del otro, tiene sus riesgos, tiene su peligro si no sabes cuidarte. Entonces, hay un tema que no voy a pisar, que además uno es el crecimiento personal, que lo tiene que hacer Berta, y otro es el autocuidado de los sanitarios, de los voluntarios. No voy a entrar en esto, pero sí que querría decir que, bueno, primero un poco algo más sobre la compasión. Mirad, me voy de un sitio a otro, pero ya me perdonaréis. La compasión es básicamente ese movimiento de percibir el malestar interior del otro, conmoverme, gestionar esa conmoción y actuar con la cabeza y las manos movidas por el corazón en beneficio del otro, pero no desde simplemente la emoción, porque es cuando yo me sobreconmuevo con el dolor del otro, puedo quedarme atrapado con él y podemos llorar juntos y seremos amigos, pero no seré un buen terapeuta ni le puedo ayudar. Para ayudarle yo tengo que gestionar esto, mantenerme en mi capacidad de regular y poder actuar en beneficio del otro en aquellas cosas que necesita, cubriendo sus necesidades, ¿no? Después, otra cosa muy importante en la compasión es no esperar nada. Lo han dicho de otra manera los demás también. El Tomeu Català ha dicho, no lo hago porque soy bueno, ni lo hago porque me reconozcan, pero ni lo hago, ni quiero que él lo haga a mi manera. Fijaros, el respeto al otro es fundamental, pero después hay otra cosa. Tienes que saber que tú estás allí para hacer algo en beneficio del otro, que se puede producir el milagro de que el otro se beneficie, pero que básicamente no depende solamente de ti. Esa presencia, ese cambio que se produce, depende de otros factores. Mirad, esto, y no es nuevo, en los Upanishads dice algo como, eres responsable de tu esfuerzo, de todo lo que tú haces para ayudar, si quieres, pero no eres responsable de los resultados de tu esfuerzo. Con lo cual te da mucha libertad, porque si sale bien, no te tienes que aplaudir a ti mismo porque no es gracias a ti. Y si sale mal, es que no debía tocar. Tampoco te puedes sentir mal porque no ha sido como tú esperabas. Eso te da muchísima libertad, pero sí que tienes que tener en cuenta que tu actitud compasiva, tu actitud de ayuda, tus ganas de ayudar al otro a salir de su malestar, no puede tener el resultado esperado que tú quieres darle. Va a ir como la vida quiera, pero tú tienes que simplemente estar para facilitar que aquello ocurra si tiene que ocurrir. ¿Me entendéis qué quiero decir? Y después, quizá también me gustaría hablar de este sentido de pertenencia, ¿no? He hablado de dignidad, he hablado de vulnerabilidad, pertenencia. Mirad, yo creo que cuando tú tocas fondo en alguna vez en tu vida y te pasa algo muy duro, que crees que ya estás al borde del abismo y te caes y descubres que algo
sutilmente y dulcemente te acoge y que eres sostenido por algo que ni sabías que existía, pero que te contiene, te sostiene y te pervive y te da la vida cada día y cada momento, y ya has podido tener una experiencia de que perteneces a algo, que esta figura, esta imagen, este cuerpo, ese nombre, estos apellidos, todo eso es algo transitorio. Lo que es eterno, lo que es profundamente tuyo, lo que realmente te pertenece y deberías buscar con ansiedad y con ahínco, es esa percepción de pertenencia que puede crecer cuando tienes experiencias límite, también en la meditación y también en el acompañamiento. Creo que Karl Durkheim dice algo así, que la experiencia espiritual se puede vivir en la naturaleza, en el arte, en la oración, pero también en el encuentro. Y estamos hablando del encuentro como oportunidad de crecimiento compartido. Mirad, hay otra persona que yo admiro bastante, que es Cicely Saunders, es una médico inglesa que ya falleció, que es la que fundó el movimiento Hospice, que son las primeras unidades de cuidados paliativos, se fundaron en los años 60 y pocos en Inglaterra, y fue esta la mujer que encarnó en ese momento ese movimiento. Y entonces ella decía de cuidar a los moribundos, de buscar, de ayudar a la gente, que los que venimos a este mundo venimos y nos hacen una fiesta, y cuando nos vamos, pues que no parezca que tienen que irse por la puerta falsa y callados, ¿no? Entonces ella, en ese trabajo, en uno de sus libros que escribió, dice: pronto nos dimos cuenta que cada uno se iba como había vivido, que esto era muy personal, y que muchos de ellos, cuando les acompañabas, pasabas de la experiencia de vivir el proceso en el que en un momento dado decían no me quiero morir, no me quiero morir, a que después las circunstancias iban cambiando y el proceso se reblandecían hasta que llegaban a decir solo espero que todo acabe bien. Habían hecho un proceso. Bueno, pues ese proceso de transmutación en el que era de la negación, la resistencia, a la aceptación, a la entrega y a la percepción de que vamos a ver qué pasa, el que acompaña y vive esa experiencia con el que se va, dice Cicely Saunders, cada enfermo que tú has acompañado y ha hecho ese proceso te deja a legacy, una herencia, un legado. Tú has adquirido una experiencia. En ese acompañamiento uno se siente que no está solo, tú puedes acompañar ese proceso, el que se está transformando, hay un crecimiento, esto en psicología se llama crecimiento postraumático. O sea, yo tengo un shock y después elaboro esto y maduro y me transformo. Pero hay un crecimiento vicario postraumático, el que acompaña, que está a su lado, que también siente que una parte de eso también le está ayudando a él. Bueno, pues la experiencia de acompañar el sufrimiento y estar al lado del otro, desde el voluntariado, desde la profesión, desde la vocación, lo que puede hacer es hacer que tú percibas este sentido de pertenencia, que no estás solo, que somos iguales y que somos algo bastante digno, bastante de calidad y que vale la pena. Esa es nuestra profunda naturaleza humana y esa la experimentas en el día a día cuando acompañas. Intuitivamente, los que hacen voluntariado son gente inteligente que están buscando descubrir, crecer, madurar y aprender en su propia humanidad a través de la relación de ayuda. Porque yo creo que esto es una de las cosas que se aprende cuando estás ahí. Yo, como todos los demás, voy a intentar no robar más tiempo. Quiero hacer un comentario sobre algo que no he oído todavía, y es sobre las asociaciones de voluntarios. Mirad, yo pertenezco desde hace muchos años a Amadip también. Creo que no hay nadie de Amadip aquí hoy, pero es una asociación que hay voluntariado, pero también he estado en esta asociación porque tengo un hermano discapacitado profundo. Mi hermano tiene un año menos que yo y no tiene control de esfínteres y hay que darle de comer a la boca y además pues no tiene lenguaje. Y es una de las bendiciones que me ha dado la vida, porque yo seguramente sería bastante más tonto si no fuera por él. Quiero decir que yo lo que he aprendido, gracias a buscar una solución al problema de mi hermano, es que cuando varias personas
se encuentran para buscar solución a un problema que afecta a las personas y se hace desde una posición de interés por su bienestar, sin ningún interés personal, ocurren cosas fantásticas. O sea, en Amadip hace unos 39 años que estoy prácticamente, tenía un amigo un poco mayor que decía, Enrique, jo, qué suerte hemos tenido tú y yo, que hemos visto cambiar esta asociación de cuando estábamos en Sombaña, que ahora estamos en Somvida. Bueno, Sombaña es donde es un barrio bastante... y Somvida es... Bueno, pues es cómo hemos visto desarrollar una asociación basada en valores que el único secreto que tiene es que el centro de la atención es la persona con discapacidad, que además se está intentando dar respuesta a sus necesidades y qué cosas más maravillosas han ocurrido en estos 30 años que han permitido que ahora estemos dando asistencia a tanta gente y se haya construido una red enorme, un tejido social enorme que está dando... A veces mi mujer me dice, joder, está mejor tu hermano que muchos de los que... Pues sí, pues sí. Entonces, quiero hablar algo de esto, de que las asociaciones de voluntarios me parece que son la encarnación de los valores en forma de tejido. Mirad, el otro día había un reportaje por la televisión que hablaba de una cosa fantástica que se acaba de descubrir. En el cuerpo, nosotros hacemos mucho en la anatomía, estudiamos las células, los tejidos y tal. Hay un tejido que parece que no tiene ninguna importancia, aunque el nombre que le han puesto a los anatomistas es interesante. Es un tejido que no es ni el hígado, ni el corazón, ni los pulmones, ni los músculos, ni los huesos, sino el tejido conjuntivo, que es como, ¿sabéis estas esponjas que son esos filamentitos que es donde encima se ponen las células y luego construyen el tejido? Pues el tejido conjuntivo es la estructura, es el esqueleto invisible que contiene y sostiene todo el cuerpo. Mirad, el otro día descubrieron que ese tejido conjuntivo, que parecía que no servía para nada, cuando lo trituran y lo hacen polvo y luego lo inyectan o lo administran en forma... Parece ser que lo que hace ese tejido conjuntivo, esas fibras aparentemente que no sirven para nada, para que veáis que todo tiene sentido, emite una radiación que llaman las células madre a volver a crecer y a desarrollar un nuevo tejido. O sea, fijaros la metáfora que os quiero decir. Las asociaciones de voluntarios, como decía antes, también que de alguna manera, somos la gente, ese tejido conjuntivo de la sociedad que contiene, que sostiene los valores que hace que seamos humanos. Y no son ni los mercados, ni los bancos, ni los políticos. Sois vosotros, somos nosotros. Cuando ejercemos nuestra vocación con compasión, nos reconocemos unos a otros como lo que somos en nuestra profundidad y a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra dependencia, desde la mirada respetuosa conseguimos la confianza del otro para que se levante, se recupere y recuerde quién era. Ese es el trabajo del voluntariado, yo creo. Es formar parte de este tejido social que aguanta a toda la sociedad en aquello que es más sólido. No esto que sale por la prensa, porque ya veis que la prensa va llevando gente, que se los va llevando por delante, porque se han creído otra cosa y se han equivocado completamente. También es difícil, pero también hay que ser compasivos con ellos porque son seres humanos como nosotros. Y nada más, yo solamente quiero acabar diciendo una cosa que me llamó la atención de una de las cosas que leí de David Brazier. Dice, la manera más eficaz de ayudar a los demás es progresar espiritualmente uno mismo. Y la mejor manera de progresar espiritualmente es ayudar a los demás. Muchas gracias.